Déjenles cambio la vista porque no los veo bien a todos. Listo. Bueno, ya que empezó la grabación, tírenme parísimo y pónganme su nombre porfi en el chat, porque la vez pasada San Mensa pues no les pidió. Ah, no, ustedes sí, para los demás no. Pues ya se imaginarán el lío que fue pasar lista. Bueno. El día de hoy tengo una charla muy seria con ustedes. Ni tanto. Porque tenemos que ver qué show, no solo con la unidad 5, que está súper interesante, sino con el final de este bloque. Muchos de ustedes me habían preguntado, y de hecho por ahí me llegó un correo donde un chico me dijo, pues me acabo de integrar hace 15 días, ni crea que voy a entregar el trabajo, ¿no? Y dice, bueno, no te estoy obligando. O sea, si puedes, hazlo, si no, no pasa nada. Lo mismo con ustedes, muchachos. Si pueden entregar sus trabajos, adelante. Quien no pueda, pues no se preocupe tanto. Al final pasan varias cosas. Punto número 1. Hay una escala. Y en esta escala, que creo que ya se las había mostrado, y por si las moscas se las vuelvo a mostrar, déjenles presento la escala. Aquí está. Claro, si me pido. Ahí está. Pueden observar que, por ejemplo, las experiencias de aprendizaje son las que más valen. Valen el 40% del total de la calificación. Los foros valen 20. La actividad integradora solita vale 25. Entonces, si ustedes no participaron en foros y solo entregan las actividades, están aspirando a un 65. Claro, si la sacaron al 100, ¿no? Obviamente, si sacaron 5, pues no puedo hacer mucho. Y el examen vale 15. Espero que anoten esta escala porque es muy importante. En todas las materias que tienen, con todos los maestros, la escala vale lo mismo. 15% el examen, 25 la integradora, 20 los foros y 40 las experiencias. Entonces, quien no puede entregar alguna actividad, pues ya sabe más o menos a lo que se atiene. En la escala así va este asunto. Ahora, ¿por qué quería hablar con ustedes al respecto de la actividad integradora? Primero que nada, porque como maestra es mi deber. Y en segunda, porque me interesa mucho que esta actividad salgan avantes y salgan victoriosos. ¿Qué van a hacer? Bueno, con el uso de toda su imaginación, toda, van a darse un encontronazo con gente de los principales hechos históricos, por decirlo así, cultural, político, filosófico, artístico, el que se les ocurra, pero siempre y cuando estén dentro del marco de la modernidad. ¿Qué es esto? Hemos visto qué es esto de la modernidad hasta el cansancio, hemos visto artistas, hemos visto pensadores, hemos visto filosofía de la modernidad, los cambios que han existido así a lo largo y ancho de finales del siglo XIX, inicios, mitad del XX, sin llegar a la época actual, evidentemente, y subrayo eso. Y pues creo que tienen un vasto repertorio de situaciones, de sucesos para ejemplificar la modernidad, más allá de la tecnología, más allá de las máquinas, más allá de todo esto que siempre les he remarcado. Y van a elaborar un diario. Así de simple, un periódico. ¿Cómo se elabora un periódico? Ah, bueno, pues es muy simple. En la vieja usanza, creo que ya se los había dicho, ponían una hoja de papel gigante, tamaño estándar o tamaño tabloide, y pegaban los textos de forma tal que embonaran, ¿no? Como rompecabezas, fotografías, lo que encontraran. En la actualidad hay muchas formas. Primero está Publisher, que es la herramienta como más común para la gente que está apenas iniciando en esto del diseño editorial, y no es la mejor, por cierto, pero es un buen comienzo. En Word también se puede, o en Google Docs en este caso, pero es muy engorroso.
Porque hacer que queden los textos en 2 columnas y que se lea como debe leerse y que pone la foto y que no te mueva todo el documento es un desma, pero se puede. Otras personas utilizan PowerPoint, pero en PowerPoint pasa un problema. Generalmente las cuartillas en PowerPoint son de carácter horizontal y generalmente los periódicos, las revistas, los pasquines van en formato vertical. Una última, que es mi favorita, es Adobe InDesign. En Adobe InDesign puedes hacer todo lo que quieras de diseño editorial. Si pueden descargarla en versión, ya saben, pirata, y en su versión portable, que mejor. No se las puedo poner, no se las puedo pasar porque la página de donde yo la descargué expiró hace mucho tiempo. Pero desde mi archivo ejecutable, pues yo lo voy pasando a todos mis equipos. Si ustedes lo encuentran sin virus, mejor. En fin, usen su creatividad. No importa si no tienen los elementos o si no tienen los recursos. Hay 1000 formas de hacerlo. Incluso, si de plano no les sale esto de la computación, podrían mandármelo por foto. No lo recomiendo porque luego las fotos son de una calidad un poco pequeña y sale borroso. Y pues se tiene que leer, lo tengo que leer. Entonces yo les recomiendo muchísimo que busquen cuánta herramienta se les cruce. Incluso pueden hacerlo en Canva, no sé, lo que se les ocurra. El nombre de software, el de Adobe, es así, InDesign. Listo. Hacerlo a mano y escanearlo funciona también. Sí, pero el escaneo igual tiene que ser así, de alta calidad. Ahora, yo les recomiendo más que lo hagan a computadora porque evidentemente ustedes como futuros creadores de contenido van a tener que usar las herramientas en algún momento sí o sí. Entonces véanlo como práctica. Les va a funcionar mucho y aprovechando que todavía hay tiempo, porque esta actividad se supone que todavía no se les abre. No, sí, ya se les abrió. Ya me entregó uno, de hecho, alguien. Entonces, pues nada, solo literal, exploten su imaginación. Insisto, de preferencia háganlo a computadora, pero si no tienen el recurso y pueden escanearlo, tomarle fotos, también se vale. Saben que yo no exijo softwares así particulares porque no estamos en tiempos de ponernos a exigir. No sé si conozcan, yo espero que sí, los formatos de los periódicos. En este caso, oficialmente, el diseño va para un periódico impreso. Quizá no lo ponga tan explícita la actividad, pero la idea es eso. ¿Por qué? Porque diseño web lo van a hacer en gestión de contenidos. Aquí vamos a hacerlo un poquito como dirigido a lo impreso. ¿Qué pasa con los periódicos impresos? Bueno, pues si ustedes ven las presentaciones, por ejemplo, de La Jornada o del Universal, tienen cierto número de columnas. Por ejemplo, Universal, si mal no recuerdo, todavía maneja 8 columnas en su página principal. La Jornada me parece que maneja ya 4 por el formato que es un poco más pequeño, tabloide. Ustedes échense una ojeada así, vayan a un puesto de periódicos en uno de sus paseos matinales y así de reojo vean cómo son sus primeras planas. Si tienen oportunidad de ojearlos, chequen cómo están acomodadas las imágenes, las fotografías, los textos, el medianil, que es esta medida de división entre hoja y hoja, que ya ven que hay un espacio en blanco en la mitad para que se pueda doblar. También, si tiene un adornito para indicar el número de página, que ya se me olvidó cómo se llama en el diseño ese pedazo, los títulos, qué tipo de letra manejan. La mayoría maneja Times New Roman, Helvética, Arial. Pero bueno, en fin, ustedes usen su imaginación, siempre y cuando sea legible. Si van a usar tipografías diferentes a las regulares, por favor que sea legible. Google Fonts, si ustedes no han accedido ahí, deberían, para los que son fanáticos de las fuentes. En Google Fonts pueden encontrar todo tipo de fuentes, de todo tipo de verdad. Ya está aumentando su catálogo de una forma bastante enferma. Y
Hasta les dicen cuáles son ideales para imprimir y cuáles son ideales para versión web. En este caso, ustedes van a elegir las que son para imprimir. Insisto, el formato que buscamos es impreso. Entonces, piensen bien lo que van a hacer. Ahora, les ponen en las instrucciones, relata sucesos históricos reales. Por ejemplo, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la llegada del hombre a la luna, la publicación de Don Quijote, como si todo hubiera sucedido en el mismo día. Vuélense, neta, vuélense, siempre y cuando sea real. Aquí en particular en este ejercicio, no les estamos pidiendo citas como tal, citas a APA, porque los periódicos no hacen eso. Los periódicos, si ustedes se han fijado, si bien tienen fuentes, no ponen Sánchez 2015 entre paréntesis, ¿no? Y abajo las referencias, no. Así que aquí se vale de todo, siempre y cuando no sea un plagio directo, que yo le dé control C, control V al texto, ustedes pueden parafrasear lo que se les pegue la gana sin citar. Esta vez es libre. Y obvio pongan el autor, ¿no? Por ejemplo, Denise o Rocío o Nat, lo que sea. Pongan el autor que ustedes quieran. Vuélense, neta, vuélense. Este es un ejercicio de creatividad y es un ejercicio para que ustedes manejen software de diseño editorial, ¿va? Ay, bueno, dice Nat, ¿sería con la fecha del día que lo hacemos o cada artículo? El que quieras. O sea, si quieres ponerlo en la fecha del día de entrega, ponlo. Siempre y cuando en el acontecimiento pongas por ahí un comentario como parentético, ¿no? Sucedió el 16 de septiembre de 1810 que Miguel Hidalgo, Entonces no importa la fecha que coloquemos para cada suceso. Sí, un poquito. O sea, que tú me digas cuándo sucedió este suceso, porque generalmente las notas periodísticas responden al cuándo también. Pero si todo tu diario tiene la fecha de hoy, no pasa nada. O sea, yo sabré qué suceso está, ¿no? O sea, menciónalo así como por lo bajito. Implícito. ¿Quedó claro? Creo, espero. Vientos. Perdón si sigo comiendo dulces, de verdad me muero de hambre. En fin. ¿Alguna otra duda, comentario, ganas de llorar con respecto a la actividad integradora? Una pregunta, entonces ¿es con base a fecha actual o fechas pasadas? Es que ya me hice bolas. No te preocupes. Cada suceso que tú narres pueden ser los que quieras, completamente anacrónicos. Es decir, puedes tocar en tu primer plana. Bueno, el trabajo que ya me entregaron, que está muy bueno, por cierto, su primer plana me puso un dato de la Segunda Guerra Mundial. Luego me puso la obra del surrealismo, me parece, una vanguardia, pues obviamente en otro tiempo. Me puso descubrimiento de, bueno, la conquista de Hernán Cortés, 1521, nos brincamos otro hecho. Y así, ¿no? Lo único que hizo esta persona fue aclarar, Hernán Cortés llegó tal día en 1521 dentro del cuerpo de la nota. Pero en su periódico pues tenía la fecha de hoy. Así. ¿Sí quedó claro? ¿Eso? Dime que sí. Ok, entonces yo puedo poner una fecha en mi periódico pasada, no, no pasa nada, o sea, si la pongo como del 1500 y tantos, o es forzoso que la ponga actual, o ya depende de lo que yo quiera hacer, no es forzoso ni una cosa ni la otra. Exacto, exactamente. Eso es muy libre. Dice Nat, si nos gusta hacernos sufrir, ¿podríamos agregar un crucigrama o sopa de letras? No, a mí me encantan, la neta te voy a ser sincera, me amo los crucigramas de los periódicos, pero estarías ocupando espacio que sería útil para que describieras algo más en tu periódico con respecto a la modernidad. A menos que te rifes una sopa de letras donde vengan conceptos clave de la modernidad, jalo, pero si no, no tendría como mucha utilidad. Dice Noemí, lo mínimo son 5 páginas, entonces, por lo que entiendo, sí, así es, lo mínimo. Si te quedas en 5, no pasa nada. Si te revientas 15, ay, mi lectura, pero sí, sí se puede. Adelante, entonces mejor no la hago, ok. ¿Algo más?
la fecha de entrega de esta actividad, ¿exactamente cuándo es? Oficialmente, el último día es el 26 de octubre. Es decir, termina junto con la unidad 5. Pero, como la agarra también en la semana de recuperación, se extiende hasta el 28 de octubre, que es la próxima semana. Yo les recomiendo, particularmente para la integradora y sobre todo para la integradora, que no me la entreguen el mero 28. ¿Por qué? Porque a mí me cierran la plataforma. Y como todos, yo sé que van a entregar el último día todo, pues voy a tener que revisarlos a todos. Y ustedes son 140, entonces 140 trabajos en 24 horas no alcanza. No queremos que me cierren la plataforma y que se queden sin calificación. Entonces, déjalo en 26. ¿Va? Ok. Gracias. Dicen, entonces, no, Lorena, 5 páginas con todo y fotos. Sí, con todo y todo. Ahí sí. Si quieren verse super pro, pónganle pie de foto a las fotos de dónde las sacaron, también se vale. Eso es muy profesional en el ámbito de los periodistas. ¿Qué otra cosilla, muchachos? Échenle, estamos de oferta. Es verdad, este trabajo no lleva portada. Muchos tienen la costumbre de poner instituto, Rosario Castellanos, nombre de profesor, número de cuenta. Su portada es una primera plana. Así. Su primer plana es su portada. Si alguien pone portada, le doy un zape y un punto menos. Así no se hace portada. Tengo una duda. ¿Los hechos históricos serán como una noticia? Justo así. De preferencia una noticia, porque un reportaje es largo. Generalmente los reportajes abarcan 2, 3 cuartillas. Entonces, yo te recomiendo que sean notas informativas cortas. Pero sí, hechos históricos en nota informativa. Haz de cuenta, pues justo el ejemplo que te dije de la alumna que ya entregó, puso extra, Hernán Cortés llega a Ciudad de México o a México por Veracruz haciendo tal cosa, explica dónde, cuándo, cómo, dónde, por qué en 3 párrafos, puso una foto, párale de contar, se acabó Hernán Cortés. Y ya. Si no saben cómo hacer notas informativas, no sé si, no creo que todavía no lleva narrativas de no ficción, ¿verdad? Oh. Ok. Clase rápida de periodismo número 1. Las notas informativas generalmente responden en el primer párrafo, que se le conoce como list, lo voy a escribir acá, responden a 5 preguntas que en Estados Unidos se le conocen como las 5 Ws, que son what, where, who, era qué, quién, dónde, me faltan 2 y siempre se me olvidan. Así, bueno. Es qué, dónde, quién, cuándo, por qué. No, el por qué es el cuerpo el desarrollo de la nota. Me falta una. Era qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? What, who. How, ¿cómo? Sí, yo no sé por qué le pusieron W, es cómo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? En su primer párrafo, siempre se va a resolver eso. Ejemplos de esto lo podemos observar en La Mejor Nada. Ahorita les pongo un ejemplo. Si me abres más rápido estaría de lujo. Gracias. A ver, una nota así, súper cortita. Ahí está. Déjenles presento ventana. Listo. Dice
Buena tarde, maestro y compañeros. En cuanto a las opiniones de los personajes, ¿es como comentario o entrevista? Como entrevista, o como si fuera cita. Por ejemplo, no sé si has notado que en las notas justo es, hablo, 2 puntos. Se van a comer mi reforma fiscal. Y ya, ¿no? Por ejemplo. No por tirarle a nadie. Justo, en caso de, declaró el secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tal cosa, dentro de la nota. Si quieres aventarte una entrevista, puede ser, pero hace mucho que esa sección desapareció del periódico, entonces no tendría cómo mostrar una entrevista periodística así. Tal vez en proceso hay muchas a profundidad, eso sí. Bueno, por ejemplo, aquí, este es su lead, su primer párrafo. ¿Quién? La Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Dónde? En Ciudad de México. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué? Rechazó amparar la empresa perforadora Oro Negro, quien demandó a Pemex por más de $1,000 millones. ¿Cómo? O en este caso, pues sí, como ¿por qué? Por el presunto incumplimiento de los contratos de arrendamiento de 4 plataformas marítimas. Esa es su entrada. Responde cosas como muy directas, muy rápidas, muy concisas. Y a partir de ahí ya se desarrolla en votación dividida, sin embargo, precio de petróleo, y al final maneja un cierre. En este caso particular, este periodista merece un zape porque el cierre está muy largo. Generalmente el cierre es una frase contundente que te, vaya, digamos que cierra con broche de oro la nota, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, esto podría ser, y mire, cierre con una declaración. Entonces, tampoco es como el mejor cierre del mundo. Nunca se cierra con una declaración o una señalización de alguien de cita. Pero si el periodista hubiera escrito esto, por lo que no todo su actuar se rige conforme a la legislación civil y mercantil como sostiene la recurrente, este hubiera sido un gran cierre. Vamos a buscar otra nota que sea más útil. A ver, sensación de seguridad es su mejor... Ah, ¿neta? Estoy leyendo también los encabezados con ustedes. Sensación de seguridad, a ver qué tal. ¿Dónde? Ciudad de México. ¿Qué? La percepción de los ciudadanos sobre inseguridad pública a nivel nacional descendió. Así, este es tu qué. ¿Cuándo? En el tercer trimestre de este año, a su nivel más bajo desde que en 2013, bueno, hasta aquí. Tercer trimestre de este año. Resolvimos que... ¿Quién? El Instituto de... el INEGI. Pues. ¿Cuándo? ¿Dónde? En México. Acá está. Ya, ¿no? Y te va a decir aquí el porqué. Entre julio y septiembre pasados pone en marcha la reanudación, percepción de seguridad, cambian se vale poner subtítulos en las notas, aunque esta está muy larga. 3 de cada 4, ciudades peligrosas, y su cierre va a ser este. 6 de cada 10 personas obtienen información de la seguridad pública, narcotráfico y violencia de los noticieros en televisión. 57.5% mantiene comunicación personal en el entorno de la vivienda, a través de noticieros en radio. Punto. Ahora, ¿qué les intento mostrar con esto? Ejemplos, insisto, de más o menos cómo quiero las notas en su trabajo. Regla número 1 de la nota informativa. Además dice Denise, como que primero pique y después te mueven el artículo. Sí, esa es la idea. Perdón, se me fue el avión. Es como tipo de comentario o entrevista. ¿Y sería de acuerdo a los 10 presentados? ¿O de otros temas? Perdón, no entendí la última pregunta. Se me fue tu nombre, Cultura 4T, perdóname. Me vas a matar. Decir, esta maestra siempre se le olvida mi nombre. Le voy a pegar. Y estás en tu derecho. Profesora, sé que no tiene mucho, bueno, no tiene ya que ver, me voy a regresar a la primera cosa que estábamos hablando al inicio de la sesión, pero yo creo que ya me confundí. No sé cuáles son las experiencias de aprendizaje. Según yo, lo que he estado entregando, bueno, las actividades que entrego, pero y si no son esas, ya no sé cuáles son. No, sí son, no te preocupes, mira.
Ajá, aprovechando, gracias Leti, perdóname, se me va tu nombre, discúlpame. No entendí tu última pregunta, Leti, de acuerdo a las noticias presentadas o de otros temas. ¿Me la puedes explicar, porfa, en lo que explico esto de las experiencias? Cada unidad par vas a tener dos actividades, el foro y la experiencia de aprendizaje. Vas a decir, ¿por qué le ponen nombres tan ñoños? Pues no sé. A que se le haya ocurrido hacer el plan de estudios le puso esos nombres. Haz de cuenta que son como trabajos por periodo, por decirlo de esta forma. Entonces, las experiencias de aprendizaje siempre las vas a encontrar en las unidades pares, al igual que los foros. Los foros corresponden a las unidades nones. Es decir, este, por ejemplo, que tengo aquí, es de la unidad 1. La experiencia es de la unidad 2. Nos vamos a la 4. Vas a encontrar igual el foro. Ay, que ahorita leo el mensaje, que es de la unidad 3. Y la experiencia de la unidad 4. Pero en unidades 5 o en ciertos casos 6, vas a encontrar lo que es la actividad integradora. ¿Por qué le llamamos actividad integradora? Porque básicamente tienes que hacer uso de absolutamente todo lo que viste en el bloque, de todo, o sea, literal, lo integra y lo pone en una actividad. Entonces, en este caso, experiencias de aprendizaje son como los chiquitrabajos y las actividades, la actividad integradora es como el trabajo final, Megatron de la muerte 3000. ¿Va? ¿Quedó Ok, bien? entonces, por ejemplo, las tareas, ¿es lo mismo o las tareas, porque son 40 de este aprendizaje, 25 de el foro, Uh-huh. ¿sí, no? Y lo demás eran tareas, y las tareas, ¿cómo No, no entran o tareas, cuáles no, son? no, no. No hay tareas. El foro es uno o los foros. Este es el, ¿qué me dijiste? 25, ¿verdad? Siempre se me olvidan las escalas. Espérame, voy de Así. regreso. Las experiencias de aprendizaje, estas que te dije que corresponden 2 y 4, aquí está, ¿no? 40%. Esas son básicamente tus tareas. El foro o los foros, 20%. La integradora, que es el trabajo final, 25%. Y el examen final, el 15%. Porque sí, tenemos examen. Y ya, de ahí afuera no hay más tarea. ¿Ok? Ah, ok, ok, gracias, gracias. Nada de qué. A ver, dice Leti. Me refiero a la pregunta que si el comentario de los personajes son en base a las noticias dadas o de otros temas. De preferencia las noticias dadas, sí, pero si puedes darles un toque hacia la modernidad, jalaría súper padre. Así estaría muy bien que le pusieras ese toque como modernista de la época. Por ejemplo, que Einstein haga su comentario de la noticia principal o que su comentario sea acerca de otra cosa. Sí, si lo enfocas a la modernidad, mejor, ¿va? Bien, entonces Leti, gracias a ti. Perdóname otra vez por tu nombre. Ya, te lo prometo, me lo voy a super grabar porque hoy sí tengo ganas de llorar. No, no llores. Realmente es muy sencillo. Escribir una nota periodística es realmente de lo más fácil del mundo siempre y cuando tengas en cuenta dos cosas. Primero, el lead es muy importante. El inicio, siempre, 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 siempre. Si respondes a 5 preguntas que te anoté ahí arriba, ya estás del otro lado. El desarrollo de la noticia se da solo y el cierre técnicamente, el mejor consejo que te puede dar una periodista es que cierres con lo que empezaste. La mejor contundencia es que dé vuelta la nota. Dice Leti, no se preocupe, maestro, a mí también se me pasa aclarar mi nombre, se me olvida que aparece el otro. Sí, así pasa. Cosa número 2 que tienes que recordar en la nota informativa. Siempre va a estar escrita de forma impersonal. Y eso sí, súper grábenselo, muchachos. Impersonal. Es decir, tercera persona del singular. ¿Qué es esto? En forma de él. Atestiguó, averiguó, en pasado. Atestiguó, averiguó, declaró, comentó, indicó. Todos estos son verbos de tercera persona del singular. Es decir, él. Yo, tú, él. Siempre. No viene nos trajo, nos hizo, no, jamás. Jamás, jamás, jamás. De preferencia va así. ¿Va? Y ya, eso sería como lo más vital de las notas informativas. Si quieren saber más, les recomiendo
Digo, ya está muy un poco en desuso porque escrito en los 80s, o sea, ya tiene 40 años esta cosa. El manual de periodismo es el One Hit Wonder que nos ponen a nosotros. Es de Vicente Leñero y Carlos Marín. Lo estoy escribiendo. Recordarán que Carlos Marín es el digno representante de Milenio, me parece. Todavía es el Milenio, creo, este sujeto, y no me gusta mucho. Iba a decir otra palabra, pero aborrezco a Carlos Marín, sí, te entiendo. No, tampoco soy muy fan de este sujeto. Pero su manual de periodismo es muy bueno. Hay muchos periodistas que todavía lo usamos como base. Ahora con el periodismo 2.0 y que la web y todo esto, está cayendo un poquito en desuso. Pero para empezar a aprender a escribir como periodista es la mejor forma. Está súper gratis en internet, creo que todo el mundo lo ha subido. En fin. Les va a decir lo que es la nota informativa, la entrevista, el reportaje. Me parece que el ensayo. Les va a ser muy útil. Bueno, ¿dudas, comentarios, ganas de llorar? Además de llorar, como dice Karina. Ganas de llorar. Ok. Muy bien. ¿Qué me faltaba ver con ustedes? Me concentré en mi dulce y valió. Gracias, Marino, lo buscaré. No, ¿de qué, Leti? ¿Qué otra cosilla? No, nada, eso. Y la nomenclatura, obviamente, ¿no? Ya saben que la entrega de sus trabajos, de preferencia en PDF, para que no se mueva todo en Word. Si pueden pasarlo a PDF, que mejor. Y pues la nomenclatura MOC-100-U5-A5, apellido y nombre. Ya sé, es súper larga la nomenclatura, pero pues se tiene que hacer. Ni modo. Y bueno, el punto para subirlo ya saben dónde está. Todavía mantengo la serenidad. Esa es la actitud. Muy bien. Pues, ¡ah! Me llevé 40 minutos, no puede ser. Me voy a dar un tiro. Se me estaba olvidando si hay otro anuncio. No, pues nada. Solo la próxima semana, pues obviamente vamos a tener la última sesión. Por si todavía hay por ahí cabos sueltos. Y obviamente vamos a terminar de ver este asunto de la modernidad. Y lo voy a introducir como así súper rápido para que la próxima clase veamos lo que es la posmodernidad de forma más profunda y no se me vayan como en blanco para el siguiente bloque. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque viene el examen. Y tienen examen. Y se abre la próxima semana. Ah, no, se abre en 2 días el examen. Imagínense, ¿no? Bueno, primero que nada, ya vimos todo este asunto de la modernidad, el cuestionamiento hacia la iglesia, el cuestionamiento incluso hacia el propio hombre con esto de las vanguardias. Pero ¿qué pasa en la posmodernidad? Bueno, al finales del siglo XX se intentó radicalizar un poco este asunto de la modernidad, es decir, ya llevarlo como más allá de lo que estaba, ¿no? Y de repente se crea una cosa llamada posmodernidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se dice que con los metarrelatos, todas estas explicaciones de el ir y venir de la historia, de la civilización y todo este sentido histórico, pasado, presente, futuro que tenemos bien arraigado, todo eso son los metarrelatos. Pero llegó un punto en que estos metarrelatos alcanzaron el presente y con el presente se dio el fin de estos metarrelatos. O sea, empezaron a dejar de identificar ciertos procesos históricos, ya como que no sabían en dónde estábamos. O sea, sí llegó un punto en el que después del liberalismo, del marxismo, del positivismo y todo esto que ya vimos, como que ¿y ahora dónde estamos, no? O sea, la época contemporánea, ¿de qué trata entonces? ¿Qué hacemos? Nunca habíamos llegado tan lejos. Entonces, mucha gente defendía
con la modernidad, sobre todo los marxistas, definitivamente, que toda la civilización en algún momento iba a tener un desenlace histórico, ya fuese catastrófico o no, pero desenlace al fin. Lo ideal y lo que más allá del marxismo todas las demás corrientes filosóficas compartían era que posiblemente podía ser un estadio mejor. O sea, pues que íbamos para bien, ¿no? Que íbamos a evolucionar. Sin embargo, hay un pequeño problema. En el siglo XX existieron tantas contracorrientes y tantos movimientos que hicieron a la humanidad pensar en chale, ¿y a qué venía? Así, de plano. ¿Por qué? Porque trajo conflictos armados como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Guerra Fría, que si bien no fue armada, siempre estuvo llena de temores por una guerra nuclear, y las prácticas de la bomba del zar, por cierto, que fueron horribles. Las versiones tergiversadas del comunismo ruso, del fascismo italiano, de la supremacía alemana, del intento fascista japonés que tampoco llegó a mucho, guerra del Golfo Pérsico, se imaginan, ¿no? Vietnam, en fin, teníamos tantos problemas, tantas broncas. Lo peor del caso es que todas estas historias, todos estos metarrelatos de todas estas broncas, pues la contaba el que estuviera más cerca. Por ejemplo, no sé si vieron Jojo Rabbit, es uno de los mejores ejemplos del metarrelato. A Jojo le contaban que los judíos eran monstruos y que los judíos eran seres de sombras y neta tienen que ver Jojo Rabbit si no lo han visto. Y incluso Jojo, siendo un niño, hace un manual de lo que son los judíos, de lo que le explican, de todo lo que le cuentan, hasta que conoce a una. Y dice, güey, pues es que tú no eres como me dijeron, o sea, tú eres una niña, tienes todo en su lugar. Y sí, ¿qué pasa? ¿No? Pues estos metarrelatos de los judíos siendo monstruos se lo comieron un montón de alemanes, pero un montón. Estas narrativas, eventualmente, conforme fue abriéndose el mundo, fue quitándose, digamos, fronteras, fue desmintiendo estos metarrelatos. Otro muy interesante es precisamente la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro, ya ven que la Alemania estaba dividida en la democrática y en no me acuerdo cuál es la otra, que estaba un poco más ligada a la Unión Soviética. Empieza a existir esta negación de, pues es que entonces el comunismo, ¿qué es? O sea, si el comunismo es esto y el liberalismo es el otro, ¿en qué estamos, no? Justo después de que cae el muro. Y es cuando empieza la época de Alemania donde pues ya domina el liberalismo capitalista, ¿no? Y todo esto, pero un poco unificada, primero que nada, y en segunda ya más pacífica, más allá de la frontera del muro. En fin, la pregunta que yo quisiera hacerles para que reflexionen con la almohada y en su casita es, ¿entonces la modernidad sí murió? Con este asunto del fin de los metarrelatos, donde la credibilidad de lo histórico, de aquello que nos daba identidad, empieza a caerse. ¿Sobrevive? ¿Qué tanto la historia ilustra el actual pensamiento político? ¿Qué tanto lo que nos contaron, la visión de lo que nos contaron, pues la cuentan los ganadores, dirían por ahí, realmente nos forma ahora? ¿Sí me explico? La vida económica de las sociedades occidentales siempre había dependido precisamente de estos relatos, metarrelatos que nos contaban, que decían, no, pues es que los británicos llegaron a dominar nuestras tierras y nosotros los expulsamos. ¿Nosotros quiénes? ¿Los que asesinaron a sangre fría a los Pieles Rojas, hablando de Estados Unidos? ¿O cómo? Vámonos un poquito más para acá, México. No, pues es que llegaron los españoles a invadirnos hace 500 años y nosotros sangre de bronce. O sea, sí, güey, sí, eres sangre de bronce, nadie te lo va a negar, pero eso no significa que tampoco seas español.
que tampoco seas moro, que tampoco seas africano, porque nosotros como mestizos tenemos una mezcolanza tremenda de sangres, por eso somos tan resistentes. Entonces, ¿qué historia nos vamos a creer? O ahora, un metarrelato que llama mucho la atención en México, que se está dando mucho, es que mucha gente está empezando a idolatrar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, el liberal y que trajo superpolarizada a la población, en donde solo como 10 personas eran los más ricos del país y todos los demás estaban sumidos en la miseria. Y que decían, no, es que Porfirio Díaz va a traer la modernización al país, él trajo el ferrocarril e hizo el Palacio de Bellas Artes, por cierto, en la peor zona del mundo donde se va a hundir y con el mármol más pesado que encontró. Pero bueno, entonces, este metarrelato de Díaz está como que reviviendo ahorita, porque mucha gente cree que estaríamos mejor con él. No entiendo por qué, pero en fin. Y eso mata entonces los otros metarrelatos que nos han contado desde siempre en los libros de texto gratuitos que Benito Juárez, Maximiliano, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Tata Lázaro, y vámonos para el Real. Eso desaparece, nos quita, piénsenlo, nos quita la identidad o nos está dando una identidad diferente. Nomás entrenle al quite. Yo se los pregunto para que lo piensen con la almohada, insisto. Entonces, creo yo, y insisto, es mi nunca humilde opinión, que los metarrelatos, si bien hasta cierto punto están un poco moribundos, no han muerto del todo, sobre todo en este lado del charco. Nos siguen contando todavía ciertos cuentos que no sabemos si son ciertos. Y ojo, no me estoy refiriendo a ningún gobierno, a ninguna persona en particular, sino en general. En general, incluso hasta los medios de comunicación nos cuentan cosas y nos la creemos y sentimos con base en estas creencias. Un ejemplo muy claro es el de la niña Frida Sofía. Trajo a medio país al filo del asiento, si no es que más, esperando una niña que no existía en el colegio Enrique Rebsamen en el 2017. Entonces todavía tenemos esa capacidad de creer. Y al tener esa capacidad de creer, creo que somos bastante modernos. Es decir, no pasamos como tal en la definición superliberal postmodernista de buscar nuestro propio beneficio todo el tiempo. Un personaje muy particular en este respecto es John Locke. John Locke, si bien viene del pensamiento moderno, la forma en la que este vato divide el poder y en lo que te dice que el Estado debe y no debe de hacer, además de que la gente debe y no debe de hacer, te dice que la gente por lo regular buscaría su propio beneficio. Luego entonces el Estado no tendría que protegerlos nunca, no tendría que preocuparse por ellos, es decir, tendrían la posibilidad de ser autogestivos. Aquí en México como tal, hasta cierto punto, todavía dependemos de un Estado proteccionista. Dependemos mucho de programas. Dependemos mucho, y no está mal, ojo, no está mal, pero no somos tan liberales como dice John Locke. Entonces no somos tan posmo. Vaya, vamos, sobre estas mismas bases, hay otro personajito por ahí de el liberal que se llama Adam Smith, el amo y señor de la mano invisible, que te dice que la economía debe dejarse funcionar libremente porque así las personas también tendrían la capacidad de decidir y funcionar libremente. Ahora, vámonos a lo más estrictamente económico posible. Esta es la famosa economía de libre mercado, en la que sí estamos hasta cierto punto, pero no. O sea, este neoliberalismo del que habla nuestro presidente, ahí está. Ese es un hecho. Hay libre mercado, todo el mundo puede vender, todo el mundo puede comprar, todo el mundo puede competir. El único problema del libre mercado actual en México es que no es tan libre. Si tú quieres competir con la Coca-Cola, pasan dos cosas. Punto número 1, Coca-Cola te tira tu proyecto. Y punto número 2, no hay forma de competir con una transnacional a ese nivel.
Ni Big Cola lo ha hecho y miren que lo intentó. En fin, regresando a el pensamiento filosófico del libre mercado, el libre mercado permitiría precisamente otorgarle una libertad a los hombres, al ser humano, de pensamiento más allá. Es decir, al no tener la preocupación por el factor económico, que generalmente era lo que traía las revoluciones de la modernidad, el libre pensamiento lograría que existiera también una libre convivencia pacífica. Es algo que quizá no les dicen en la unidad 5, pero así pasa. En la unidad 5 se enfoca un poquito más, les voy a dar un spoiler para quien no la ha leído, se enfoca un poquito más al asunto de lo económico, sobre el plusvalor, la ganancia, en fin. Pero a mí me interesa mucho que sepan este pequeño asunto de el libre pensamiento. Dice Leti, algo que me parece que confunde es el término modernidad, se sigue interpretando como algo actual. Por ejemplo, el metro se moderniza, la ciudad moderna, etcétera. Es un término que suena muy actual y eso confunde a la gente, en mi punto de vista. Tal vez ya pasó esa época y se sigue mencionando como tiempo actual. En tal caso, se debería decir que la ciudad se actualiza, no moderniza. En cuestión de palabras, digo yo, que pueden usar. Sí, completamente de acuerdo contigo, Leti. Sí, súper sí. Te voy a explicar por qué la confusión de palabras. Muchos términos, muchísimos términos, son compartidos por demasiadas disciplinas. La sociología, la comunicación, la psicología, incluso en algunos casos. Pero cada disciplina utiliza el término de forma diferente. En el caso de la economía, por ejemplo, el término modernización sí se utiliza para la evolución de las cosas, más o menos el concepto que dices que se confunde. En la parte sociológica, la modernidad no es una palabra que signifique evolución, sino es una etapa. Es como una era geológica para los geólogos, vaya. Es como el Cretácico para ellos. Para nosotros es la época moderna que pasó y que terminó más o menos cuando empezó la Guerra Fría. La época en la que estamos viviendo actualmente es la contemporánea. Es ilustración, modernismo, contemporáneo. Así va. Justo por eso mucha gente se tiende a confundir, porque términos similares son utilizados de distintas disciplinas. Pero eso no quiere decir que una cosa deje de significar la otra. Por eso hay que aclarar mucho. En este caso particular, en esta materia, el término modernidad es para la época. ¿Y para qué nos sirve la modernidad a nosotros como humanistas? Bueno, creo que es importante saber cómo fue que inició el pensamiento actual. Es decir, ¿de dónde venimos? Para saber en dónde estamos parados. Y justo es con lo que quiero que se vayan. Con base en lo que hemos visto hasta ahorita, pues imagínense que ya pasamos la Guerra Fría, imagínense que ya se cayeron todos estos metarrelatos como el comunismo alemán, bueno, alemán-ruso, con la caída del muro de Berlín hace ya 30 años, 32. Que se acabó, digamos, este paradigma de que los vietnamitas eran los enemigos con la finalización de la guerra de Vietnam, que se terminó este paradigma de que realmente Estados Unidos iba a llevarles paz y libertad a la gente del Golfo Pérsico, a Medio Oriente, que ya se terminó también el metarrelato de que con el PRI íbamos a estar chido, porque la neta no. No voy a hablar mucho de política en este respecto. Que pensábamos que un Estado proteccionista iba a hacernos bien, diagonal, que un Estado liberal o neoliberal de libre mercado nos iba a traer bienestar como personas, cuando lo que trae es mucha desigualdad y falta de oportunidades para quienes no tienen el poder del capital. Entonces, piénsenlo, ¿en dónde estamos parados? Justo, y gracias a Leti por su súper bellísimo comentario. ¿Cómo es que están manipulándonos con la palabra modernidad? ¿Qué es lo que están haciendo con nosotros? Ahora sí, no los voy a dejar dormir. Lloren a gusto, muchachos, lloren. Porque sí vamos a llorar. Bueno, la próxima clase voy a continuar con este asunto de la modernidad, posmodernidad, para darle cierre no solo a la unidad, sino también al bloque. Ya no nos veríamos
hasta que o me den otra materia con ustedes o pues nada, solo así, ¿no? O gusten mandarme un correo o no sé. Les encargo muchísimo, porfi, que me entreguen sus trabajos, de preferencia antes del 26, para que me dé tiempo de revisar. O sea, sí soy rápida, pero no tanto. Entonces, para revisarlos a conciencia y pues que tengan su calificación lo antes posible. Ya también para que del 26 al 28, si quieren, hagan su examen con calma y ya, nos manden lejos. Ay, sí, vamos a llorar si no la tenemos de nuevo. Ay, gracias, Leti. ¿Qué materias imparte de nuestra carrera? Te voy a ser sincera, son súper random. Me han dado de todo y nada. Tengo narrativas no ficcionales, el ensayo, la biografía y el periodismo que les toca, me parece que en el próximo bloque. Narrativas de ficción, que no estoy muy segura si la tienen ahorita. Narrativas cinematográficas, que ahorita tiene de titular al maestro Porras. Teoría de la comunicación, esa sí es mía. Tengo todos los grupos a mi cargo, es así. Que esa sí les va a tocar para segundo semestre. ¿Qué otra? Pues hasta ahorita no tenemos a gente tan avanzada. Los más avanzados van en tercer semestre. Pues ahí vamos. A ver quién les toca. Y a ver si los veo. Yo espero que sí. Bueno, todavía no me despido porque nos falta una clase. Entonces, vayan con el Dios que ustedes crean, Alá, Jesús, Buda, quien gusten y manden. Piensen, de verdad, piensen a conciencia este asunto, en dónde estamos parados con esta modernidad, tanto concepto economía como el de la sociología, ¿no? Cómo nos traen de un ala. Y pues nada, nos vemos la próxima semana para verlo posmo. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Sean felices y con tenis. A ustedes, gracias. Adiós. A ustedes. Cualquier duda, échenme un mensaje, porfa. No lo duden. Profesor, así de rapidísimo, ¿se abre el examen y se contesta del 26 al 28 o se puede contestar desde que se abre? Se abre el 22 y se puede contestar desde ese momento. Ok, y es como fecha límite hasta el 28, ¿verdad? Sí, se cierra el examen y Ok, ya no podrías acceder. gracias. No, gracias a ti. Gracias también, Lore. Gracias, Bye. Rosy. Bye. Gracias, Leti. Cuídense mucho todos. Besos. Gracias, profesora. Gracias, Bonito día. igualmente. Gracias. Buen día, gracias. Sí voy a tener la grabación.